Que el Señor lo bendiga en esta mañana, hermanos. Oramos pidiendo a Dios la dirección de su Espíritu Santo en el estudio. Por casi un año estudiamos cada miércoles sobre todo lo que la Biblia enseña sobre el Espíritu Santo. Cada miércoles estudiamos versículo por versículo consecutivamente en el Nuevo Testamento. Y la semana pasada terminamos con el libro de Apocalipsis. Así es que lo que hemos hecho después de hablar tanto del Espíritu Santo es que los miércoles después de cada reunión, 15 minutos antes de terminar, pasamos al altar a orar para buscar ese poder. Si quiero animarle para que usted venga y sea parte de lo que el Espíritu Santo de Dios para estos días está haciendo. ¿Por qué hemos estudiado tanto sobre el Espíritu Santo? Hemos estudiado mucho sobre el Espíritu Santo porque lo único que va a sostener al creyente para los días que vienen es el poder de Dios. No lo va a sostener la iglesia donde se reúne. Yo me siento muy feliz en la iglesia. Me alegro de encontrarle, charlar con usted, compartir con usted, llorar, reír, comer. Pero nada de eso me va a sostener cuando venga la prueba. Yo estoy contento cuando puedo ser formado y dirigido por un pastor que me enseña la palabra. Porque aunque soy pastor, antes de ser pastor, yo soy oveja. Yo necesito también comer. Pero eso, el hombre de Dios que me ministra a mí, no me va a sostener frente a la prueba. Ni los diáconos, ni los ancianos, ni mi mujer, ni mi hija. Solo hay alguien que me puede sostener: el poder del Espíritu Santo. Es una regla que no es una regla para un grupo especial de personas. Es la ley para todo creyente. ¿Cómo fue que la iglesia primitiva llegó a aceptar la muerte frente a los animales que lo devoraban, o frente a la muerte para ser decapitado por los romanos? ¿Qué fue la diferencia entre ellos y nosotros? ¿Se ha preguntado usted? ¿Qué diferencia hubo entre esa iglesia dispuesta a perder todo? La historia habla de hombres y mujeres que tenían poder económico y lo dejaron todo, finca, casas, posición social, por seguir a Cristo. Y Hebreos capítulo 11 del 34 en adelante dice que muchos de ellos vivieron en cuevas, vestidos con pieles de animales como cavernícolas, huyendo de la muerte, pero no negaron a Jesús. Ahora, nosotros nos preguntamos: oiga, pastor, ¿pero qué diferencia existe entre ellos y nosotros? ¿Fue una raza especial? No fue una raza especial. Solo hubo dos cosas que hicieron su diferencia. Primero, conocieron perfectamente la palabra del Señor. Nacieron de nuevo. Y número dos, fueron llenos del Espíritu Santo. Esa es la diferencia marcadamente entre hoy, entre aquella época y nosotros. Mire que la gente se aparta de la iglesia porque un hermano lo miró mal. Mire usted la lanza que lo hizo huir. Una mirada. Aunque hay miradas que matan, quiero que quede claro, ¿eh? Ricardo, no se ríe, que usted sabe que es cierto. Hay miradas que matan. Hay frases que hieren. Pero si las palabras nos apartan, ¿qué pasaría si la espada nos persiguiera? Reflexione un momento, porque yo lo estoy reflexionando. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Pablo decía a los Efesios: antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. ¿Qué le parece? La llenura no solo se pide, se busca. Llenos del Espíritu Santo.
Yo le voy a recomendar a todos los que nos gusta conversar, ¿a cuántos les gusta encontrarse y conversar con los hermanos? ¿Sí? Además de comer y de echar chistes, anímese a ser fiel. Anímese a buscar a la iglesia. Anímese a leer la palabra. Cuando se reúne, pregúntele uno a uno: ¿ayer oraste? A ver, reunámonos. ¿Cuántos están leyendo la Biblia? Eso es, la iglesia se reunía, y creo que la iglesia primitiva, como tú y yo, compartíamos, tenías amistades, comían, dormían juntos, de todo. Pero la diferencia es que eran llenos del Espíritu Santo y se encontraban para animarse en la fe. No para murmurar del hermano, que el hermano cayó, que el hermano está tuerto, que el otro es enano, yo soy alto. No, nada de esas cosas. Se reunían para animarse en la fe. Propóngase usted de aquí en adelante hacer la diferencia, porque el Señor está a las puertas. No sabemos cuánto tiempo nos queda para estar aquí, quede claro, ¿eh? Por dos razones. Primero, porque la trompeta puede sonar y nos vamos para el cielo. Cristo dijo, Pablo decía claramente: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si queremos que Jesucristo murió y resucitó, así también traerá Dios a los que durmieron en Él. Ahí entonces dice en el versículo 16 en adelante: porque el Señor mismo con voz de trueno y trompeta de Dios descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Esa es su promesa. Y la segunda razón por la cual no sé cuánto tiempo estaremos en este lugar es porque día tras día, en la medida en que la iglesia avanza, enfrentamos un enemigo muy fuerte, que es por las tinieblas, que son las leyes de este país. Y las leyes de este país cada día van en contra de los principios de Dios. Al caminar en contra de los principios de Dios, en cualquier momento o nos bajan del altar o nos cierran el templo. Seguiremos predicando que Cristo es el Señor. Seguiremos predicando en contra del pecado. Seguiremos declarando que los padres tienen la autoridad de disciplinar a sus hijos y enseñarles a andar correctamente. Seguiremos proclamándole a los padres que un hijo de menos, que no tiene mayoría de edad, no puede tener un marinovio, sino una relación formal de un noviazgo donde no hay relaciones sexuales, sino que hay pureza. Aunque eso aquí lo condenan, porque están diciendo que eso es cortar la libertad de nuestra juventud, pero eso es dar lugar al diablo. Seguiremos proclamando fuertemente que el Señor hizo un hombre y una mujer. No existe para Dios, no existe el hombre-mujer o la mujer-hombre. O eres hombre o eres mujer, punto. No condeno al homosexual, condeno la homosexualidad, que es pecado. En el cielo no entran ni lesbianas ni homosexuales. Al cielo entran homosexuales y lesbianas que se arrepintieron y tuvieron un nuevo nacimiento y abandonaron esa vida. Ellos van al cielo. Si sigue practicando, lo siento, todavía el tiquete al cielo no lo tiene en su mano. Sencillo. Esa verdad de Dios puede en cualquier momento cerrar la casa del Señor. Por lo tanto, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén por eso? Y en segundo lugar, debemos volvernos a la presencia de Dios a través de la oración. Así que cada miércoles estamos en oración, aunque sea 15, 20 minutos como iglesia, ¿le parece? Porque es muy importante. Y número 2, queremos durante estos días volvernos nuevamente al tema tan hablado de la oración. ¿Por qué? Porque hemos encontrado que parte de la iglesia que no encuentra el poder y la libertad en la oración es porque no hemos entendido los principios que rigen la verdadera oración. El último domingo de misión, el último domingo en el mes de misiones donde yo ministré, hablaba de la oración misionera. Y lo que hicimos fue un enfoque del primer principio que rige la verdadera oración. Porque hemos descubierto que muchos de nosotros hemos orado y nunca Dios nos ha respondido. Y algunos se han frustrado, ¿cierto? Algunos se han frustrado porque no han encontrado
la respuesta de Dios. Ahora, yo llego a la conclusión que el que ora a Dios y se aparta de Dios porque no le respondió, es porque estaba buscando a Dios porque necesitaba la respuesta de un problema. Y cuando el problema Dios se lo solucionaba, de todas formas se iba a apartar de Dios. Porque él no estaba buscando a Dios, él quería una solución a su problema. ¿Te parece? Mas sin embargo, cuando tú y yo amamos a Dios, si nos responde o no nos responde, nos da igual, él sigue siendo el Señor. Porque nos dio nueva vida. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero la oración, que es tan importante hablarla, tiene sus principios. Y la primera que mencionamos es que Dios no contesta ninguna oración que no sea conforme a su voluntad. Ese es el primer principio que usted debe tener claro. Si su petición está fuera de la voluntad de Dios, hay problemas. Así que vamos a orar un momento, ¿sí? Conforme a su voluntad. Que Dios tome control de su mente y de la mía. Que nadie le entretenga. Me gustó lo que dijo pastor. Dígale a su hermano, no me moleste, no te conozco. Padre, te doy gracias por el tiempo que nos brindas. Si hay algo que necesitamos en estos días, Señor, como iglesia, es ser llenos del Espíritu Santo. Pero también necesitamos tener una oración de poder. Tenemos que entender los principios que rigen la verdadera oración ante ti. Y yo te ruego en el nombre de Jesús que tomes el control de nuestras mentes, nuestros corazones, en el nombre de Jesús, y hables conforme a tu palabra. Gracias, Señor. Amén. Amén. Primera de Juan capítulo 5, 14 dice claramente, y me gusta mucho ese texto por la forma en que lo presento. Solamente lo leeremos un momento porque es muy importante para nosotros. Pero Primera de Juan 5, 14 dice el texto bíblico, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a ¿qué? A su voluntad, Él nos oye. Ahora, muchos utilizan el versículo 15, pero no leen el 14. Ahora, si yo le doy a usted solamente la promesa del versículo 15, yo estoy provocando en usted un problema. Mire lo que dice el versículo 15, ¿lo tiene? Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si yo leo solo ese texto, la Biblia dice que sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Entonces lo que tenemos son oraciones caprichosas. Y eso le enseñamos a la iglesia. El texto dice que cualquier cosa que usted pida, de verdad, sí. Que se muere el suegro, ya no la suegra. Y no se puede. Señor, dame ese carro porque tu palabra dice todo lo que te pida. Así que si yo no leo el texto anterior, entro dentro de un problema ante Dios, y es que el principio de la voluntad de Dios no se cumple. Así es que para entender el versículo 15 tenemos que leer los dos versículos. Significa que yo todo lo que pida conforme a su voluntad, Él me contesta. Es el texto completo. Dios trabaja a través de la iglesia. ¿Y la iglesia quién es? Nosotros. Todo lo que Dios va a hacer en Bélgica lo va a hacer a través de la iglesia. Yo no estoy esperando ningún predicador famoso que llegue a Bélgica. Es más, estoy orando que no lleguen, porque muchos de ellos lo que traen son problemas, doctrina falsa, pedidera de plata. Algunos son hasta ladrones pentecostales, vestidos de piedad. Usan la palabra para dominar la mente de la iglesia y robarles. Esos son. Pero permítame decirle cuál es la voluntad de Dios. Y ahí yo le voy a decir con toda confianza. La voluntad de Dios es que tú y yo transformemos esta ciudad. Tú. La voluntad de Dios es que todo lo que Dios va a hacer en esta ciudad sea a través de nosotros, la iglesia del Señor. Punto. No van a descender ángeles. El que va a salir a las calles no son los ángeles, somos nosotros.
Estamos contentos porque hay unos líderes de jóvenes que uno de estos días están organizándose para ir a las calles a evangelizar. ¿Qué le parece eso? Dile un aplauso al Señor por eso, hermano. La juventud quiere salir a evangelizar para hablar de Cristo. Lo que Dios va a hacer, lo va a hacer a través de nosotros. Por lo tanto, tu oración es importante. Pero esa oración primeramente tiene que ser conforme a sus planes y a sus propósitos. Si algo estás pidiendo y no está en el plan de Dios, ya no pida más, por favor, porque está gastando saliva, decía mi abuelo. Pídale a Dios y dígale: lo que te pido está en tu plan. Contribuye a que el plan de Dios se cumpla. Si es así, entonces venga tu reino y haz tu voluntad. La perseverancia. No es que Dios, porque algunos tienen a Dios como yo le dije el miércoles. ¿Usted se acuerda de esa historia de Aladino y la lámpara maravillosa? ¿Se acuerda? Se lo voy a recordar. Es este hombre en el desierto que se encontró una lámpara. ¿Se acuerda de la lámpara? Y cuando la limpió, ¿qué ocurrió? Salió el genio. ¡Ah! Y dice al genio: pídeme lo que quieras que yo te lo hago. Y el hombre pidió y le decía: pues ya quiero que te metas. Entonces aquel hombre sacaba el genio cuando lo necesitaba y lo volvía a meter en la lámpara. Y algunos piensan que ese es Dios. Ay, necesito un carro. Señor, un carro. Ahora, métete ahí porque yo tengo mi vida propia y tú en la lámpara. Pero le voy a decir algo importante. Usted y yo nos equivocamos. El que está en la lámpara es usted, no Dios. Él te llamó y te saca para que hagas su voluntad, no para cumplir tu capricho personal ni el mío. Él es el que nos saca y nos dice: venga, usted va a hacer esto y esto porque esto está escrito. Viva esa palabra y yo te bendigo. No pida la bendición si usted primero no es obediente, porque Dios no es tonto, es muy sabio. Es más, la forma en que Pablo describe a Dios es una cosa increíble. Mire, el Señor le dijo: lo necio, lo estúpido, lo tonto de este mundo, de Dios, lo tonto, lo pequeñito de Dios, es más sabio que todo lo que los hombres tienen. Imagínese usted, ese Dios. Increíble. No se olvide que usted está dentro de la lámpara. Usted no es el genio. Dios es el genio y está fuera de la lámpara. Somos nosotros los que estamos adentro, y es Dios. A nosotros nos llama Dios como iglesia a hacer su voluntad. Y le garantizo que muchas cosas van a cambiar en su vida y en mi vida cuando oremos conforme a su voluntad. Porque de una u otra manera Dios ha sometido el cumplimiento de su voluntad en la tierra a la oración de la iglesia. No me pregunte con totalidad por qué, pero eso fue lo que Dios estableció. Si alguien me pregunta: bueno, Señor, ¿y por qué Dios depende de nosotros cuando oremos? Porque ese es Dios. Él es el Señor. Hasta aquí no me ha respondido por qué, pero el Señor ha establecido en su palabra todo lo que pidamos a Él. ¿Él qué? Lo hará. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. El que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Toda la acción de Dios en estos textos están determinados por la acción suya y mía. Está como el Papa que encontró al niño yendo. Estaba en el sillón. ¿Y tú por qué lloras? Porque ya hay chocolate y no me dan. Y dice el papá: bobito. Y usted me pidió. No, entonces no le doy. ¿Cuántos creyentes no hay llorando? ¿Por qué? ¿Por qué? Y dice el Señor: ¿y por qué no hablas conmigo? 4 horas de televisión, 3 minutos de oración para comer. Uno para comer, uno para cenar, para desayunar, uno para almorzar y uno para cenar. Y el otro minuto, pastor, con lo que le sobró de los 3 minutos, dijo: gracias, Señor, por el día que me diste, y se echaron a dormir. Y con ese tiempo de oración usted pretende que Dios haga milagros. Mire, bajémonos de la nube, hermano. Hay un Dios vivo en esta mañana, en este lugar. Hay un Dios digno de respeto. Hay un Dios que murió y derramó su sangre. Su Hijo derramó su sangre y resucitó. Ha dado el poder a la iglesia. ¿Dónde está? Está a su alcance y a mi alcance. Pero bajo los principios de Dios.
Oremos conforme a su voluntad. Así que no solamente es tener fe, sino hacer la voluntad de Dios. Cuidado con la palabra, pastor, yo tengo fe. Si usted tiene fe, ¿cuántos tienen fe? Levanten la mano los que tienen fe. No hay fe aquí. Bueno, yo sé quién tiene fe por la forma en que vive. Así dijo el Señor: dime, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. El que tiene fe verdadera, su vida es conforme a la palabra de Dios. Pastor, y el que no, es un religioso más de este mundo. Y Dios no nos llamó a ser religiosos, sino a ser seguidores de Jesucristo. El segundo gran principio que rige la fe, que rige la oración, es que además de ser una oración conforme a su voluntad, debe ser una oración perseverante. De acuerdo al reloj que tengo enfrente, me lo compraron bien grande y como no uso anteojos, veo bien todavía. Me lo colocaron allí para que no hable mucho, ¿verdad? Pero de acuerdo a ese reloj son ahorita mismo las 12:19. Ese es el reloj de aquí, el tiempo de aquí. Pero yo le hago una pregunta: ¿cuál es la hora de Dios? Y la otra pregunta: ¿será que Dios tiene un reloj? Ahora, es allí donde tenemos que comprender que en el reino de los cielos hay dos cosas que no existen. No existe el tiempo y no existe la distancia. Dos cosas que no existen en el reino de los cielos. Tiempo y distancia son elementos sujetos 100% a la tierra. Por eso a Dios no le preocupa las arrugas que a usted y a mí nos están saliendo. Sí se las puede tratar de quitar, pero no van a desaparecer. Algunos se mandan a operar y quedan así lisitos, peor que un niño. También puede operarse si es que tiene plata. Si no, no pierda tiempo en eso. Pero Dios sujetó el tiempo solo a nosotros. Y en su cuerpo, yo lo voy a decir, oye, qué interesante, cuando yo lo entendí, mire la alegría que me dio. El tiempo y los años solo están sometidos a tu cuerpo. Tu cuerpo se desgasta como el mío. ¿Sí? Cuando estaba en mi país, yo ayudé a construir los templos donde estuve. Y empezábamos a las 7 y en aquella época, usted sabe cómo son nuestros países. Nuestros países no tienen, en esa época no había de esos bloques prefabricados, no, nada de esas cosas, ni máquina, no. Para hacer el cemento eran 3, 4 carretillas de arena que se tiraban a pulso y se revolvía a pulso, uno allá y de este lado, y tirábamos toda la arena. Y cuando estaba de este lado decía, bueno, para el otro lado, señores, hasta que quedaba. Oiga, y uno salía, mire, llegaba a las 6 de la tarde y de ahí nos íbamos para el culto con ánimo. Hoy, más de 30, casi 40 años después de esa historia, yo con 2 horas tirando palas tengo que irme a dormir, noqueado totalmente. Pero déjeme decirle algo importante: tu cuerpo y el mío se están poniendo viejos. Y si está todavía novecito, no se preocupe, le doy 20 años para que le salgan las patas de gallina aquí. Y si usted es una dama que desde niña se está pegando cosas, a los 15 ya tiene pata de gallina, le decimos en mi país. Sí, porque las patitas de gallina son así, son 3, ¿verdad? Sí, ¿cierto? Entonces aquí se le sale una aquí, otra aquí y otra acá. Le decimos pata de gallina. Óigame, no, yo no olvido esas historias, las tengo bien claras. Pero debe decirte algo: aunque ya uses bastón, aunque tengas que sentarte en una silla de rueda porque no puedas caminar, tu espíritu y tu alma nunca
han envejecido. Son eternos. Hay dos elementos eternos en ti, que son tu alma y tu espíritu. Alguien dice, no, pastor, usted sabe, estoy viejo, no quiero orar. Usted se puso viejo porque quiere. Porque aunque usted no pueda mover un dedito, su espíritu puede estar orando, llamando a Jesús, porque usted tiene eternidad. Por lo tanto, nosotros, no importa la que tengamos, debemos recordar que el segundo principio que rige el poder de la oración, primero, orar conforme a su voluntad. Segundo, ser perseverante. Y en la oración y en la respuesta de Dios, como no hay tiempo ni distancia, Él responde, aunque sea su voluntad, cuando Él quiere. Eso es. ¿Usted cree que Dios está preocupado porque ya usted tiene 80 años? Mi mamá va para 81 años. Y déjeme decirle que a Dios no le preocupa eso. Puede llegar hasta 100 si desea. Pero el Señor la ve con eternidad. Porque ella tiene eternidad. Y a Dios no le preocupa tu edad. Un hermano me dijo, no voy a celebrar más cumpleaños, pastor. ¿Por qué? Porque como soy eterno, dígame, ¿dónde meto 1.000.000 de velitas cuando tenga 1.000.000 de años? ¿Cómo lo voy a celebrar, pastor? Si ya con 30 el pastel se llenó de velitas, ¿verdad? Así que lo que hacemos ahora es comprar solamente el número para no llenar eso de velitas. Qué práctico que somos. Pero escuche, para Dios no hay tiempo. Dios está hoy aquí. Por eso nosotros no guardamos el sábado. ¿Qué día guardamos? El domingo. Pero ¿por qué el domingo, pastor? Porque hoy es domingo. Y si Cristo no viene y amanece mañana y abro mis ojos, entonces el día a guardar para el Señor es el lunes. Así que hoy puedo ser dominguero, pero mañana sería lunático. Y el martes, bueno, sería marciano, ¿verdad? Pero escuche, Dios no es de un día. Dios actúa hoy. Y por eso cuando usted habla con Dios, tiene que pensar en un Dios de acciones del hoy. Él está aquí hoy. Y Él está mirando a usted hoy. Hoy le va a responder. Y su respuesta puede llegar hoy, como puede llegar mañana. Porque a Dios no le preocupa nada. Él es Dios sobre todas las cosas. Por lo tanto, el segundo principio es la perseverancia. ¿Y por qué la perseverancia? Porque muchas veces cuando oramos al Señor, no siempre hay una respuesta inmediata. La historia más impactante cuando hablamos de lo que es orar con perseverancia, la encontramos en Lucas capítulo 18. Texto muy popular para todos nosotros. Y en este pasaje, Lucas 18, del 1 al 8, lo tenemos. El Señor quería enseñarles a ellos lo que era la perseverancia en oración. Y para demostrarlo a través de una historia, Él les refirió una parábola. La parábola era una historia que tenía un mensaje para el momento. Versículo 2. ¿Lo tiene? Versículo 2, 18:2. Lo leemos. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote ¿qué? La paciencia. Ahora, quedémonos allí, porque la pregunta que viene es la clave. Es la pregunta que ahora hace el Señor. Observe bien lo que dice. Mire que no preguntó por la viuda. La pregunta se hace en relación al juez, que es el tipo malo de la película, ¿verdad? Malo, cargoso, no creo en Dios, no le temo a Dios, no le temo a los hombres. ¿Quién es el?
Como decían en mi país, un tipo malo. Yo le voy a pegar. Y dice el tipo, ¿y usted y cuántos más vienen? Porque eran así, les importaba muy poco si morían o no. Hay que pelear, vamos ya. Este hombre era así. Pero exactamente la pregunta siguiente, la primera pregunta que surge es exactamente en cuanto al juez. Y dice el versículo 6, ¿lo tiene? Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. La clave era la actitud. Fíjese lo que dijo el juez injusto. ¿Qué dijo el juez injusto? No temo a Dios, no temo a los hombres, pero esta vieja me puede sacar a mí de quicio. Esta abuela ya me tiene cansado y antes de que me irrite, le voy a hacer justicia. Porque si llega un momento en que me llega de nuevo, capaz que la envíe en la cárcel a ella para que no me esté molestando. Entonces él dijo, antes de que me desespere, le hago justicia. Él comparó la actitud de él con la actitud de nuestro Padre Celestial. Y por eso dice la segunda pregunta: ¿acaso Dios no hará justicia a quiénes? ¿A quiénes? ¿Por qué usted manda a orar a un impío si todavía no se ha convertido? Qué malos somos evangelizando. Le decimos ahí al borracho que quedó sin trabajo. Vea, ore a Dios porque Dios es bueno y le va a responder. No sea mentiroso. ¿Cómo le va a decir a un inconverso que no tiene a Dios, que puede orar? ¿Sabía usted que Dios, la única oración del inconverso que Dios recibe es la oración del arrepentimiento? Eso téngalo claro. Si usted no se ha convertido y tiene un problema, antes de poderle pedir a Dios por ese problema, arrepiéntase. Pídale perdón, tenga un nuevo nacimiento. Entonces usted podrá orar día y noche con su Padre Celestial, porque ahorita usted no es hijo de Dios y bíblicamente es hijo del diablo. ¿Seguro, pastor? Seguro, está en la palabra. No nos gusta decirlo porque a quién le gusta que le hijo del diablo. Eso es una palabra muy fea, ¿no le parece? Es una palabra así como grosera. Cuando estamos enojados con alguien decimos hijo del diablo. ¿Usted lo ha escuchado? Usted se polió ahí con el suegro y le quiere dar hijo del diablo, pero así con ese peso. Así, ¡ah! Es una expresión brusca, pero eso es lo que dice la palabra de usted si usted no tiene a Cristo. ¿Pero por qué dice que hijo del diablo? ¿Él hizo nacer a usted así? No, todos tenemos el mismo nacimiento y todos nacimos como usted, en pecado. Pero la expresión hijo del diablo es porque el hombre o está gobernado por Dios o está gobernado por Satanás. Y usted puede decir, no, pastor, yo hago lo que quiero, no lo que el diablo dice. ¿Y por qué fuma? No, mire este cigarrillo, cuando yo quiero lo dejo. Eso lo dijo hace 10 años y sigue fumando. Porque Satanás es tan astuto que te sigue dominando y manipulando y tú no te das cuenta. Solo el hecho de no buscar a Dios como debe de ser es señal inequívoca que usted está bajo control de las tinieblas. Así de sencillo. Por eso, cuando el Señor habla de la oración que tiene que ser perseverante, habla de los escogidos. Así que yo quiero hacer referencia a ese pensamiento. Solo el que ha nacido de nuevo puede orar conforme a su voluntad y puede orar con perseverancia y puede esperar de Dios su respuesta. Así que cuando usted le pide a alguien que ore porque Dios le va a contestar, lo primero que tiene que preguntarle: ¿tú ya le entregaste tu vida a Cristo? Bueno, mire, entonces no puedes orar por eso. Primero arrepiente de tu pecado y puedes hablar con Dios. Si no, no. Dice el texto: hará justicia a sus escogidos. Ahora sí viene la pregunta: ¿cuántos son los escogidos? Como que hay duda, ¿verdad? Como dejarlo allí. Y observe bien cómo hacer. Aquí viene la perseverancia. Que claman a Él. ¿Cuándo? Día y noche. Eso se llama perseverancia. Y permítame decirles, si hay algo que Dios desea en estos días, es que perseveremos en la oración hasta que Dios responda a nuestra petición. Si usted quiere ser lleno del Espíritu Santo y no ha sido bautizado, métase en oración todos los días pida lo mismo porque Dios lo va a hacer.
Me acuerdo donde me convertí, eran más de 1000 personas. Me acuerdo perfectamente de una amiga mía, una joven en aquel tiempo como yo. Ahora somos los dos jóvenes mayores, ¿verdad? Los hermanos se ríen, pero... Y me acuerdo que yo fui al culto de oración. Yo me convertí el 15 de marzo del 75. Me bauticé el 11 de octubre del mismo año. Y el día 12 de octubre fui a mi culto de oración, porque había una carpa y al lado había una carpita más pequeña. Y en aquella época, usted sabe, los cultos eran diarios, todos los días. No de domingo, no, todos los días eran los cultos. Y una hora antes del culto, todos los que queríamos ser llenos del Espíritu Santo veníamos a esa carpita a orar. Y nos metíamos a orar ahí solo pidiendo la llenura del Espíritu Santo. Así que yo me bauticé el 11 y el 12 yo experimenté el bautismo del Espíritu Santo. Pero a mi lado estaba esa joven y ella lloraba y me decía, Veguita, Veguita. Siempre no Veguita porque soy medio totorrón, ¿verdad? Veguita, yo quiero hablar en lengua, yo quiero el poder. Óyame, pero esa niña iba a vigilias, iba a los cultos de oración y nada. Oraba ante el Señor. Pero una mañana, un domingo, llegó a la iglesia y me dijo, Vega, el Señor... ¿Y cómo fue aquello? Sabes que me levanté muy triste y me puse a cantar al Señor. Así que antes de ir para el culto aquel día, y yo me metí a mi baño y me tiré la ducha, y mientras me estaba duchando estaba cantando al Señor. Y de repente sobre esa ducha, Vega, empecé a sentir un poder que me tomó. No pude seguir, me tiré al suelo desnuda. Y ahí el Señor me bautizó en el Espíritu Santo. Hablé en lengua con poder, no podía tener control. Yo he conocido personas con tanta sed del poder de Dios que se levantan a la medianoche hablando en lenguas. Así de sencillo. Porque el que anhela, busca. El que desea, paga el precio hasta encontrar la pieza de oro que necesita. Y Dios quiere que seas perseverante y seas lleno del Espíritu Santo. Lleno. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, Dios empieza a fluir. Es ahí donde vienen los dones del Espíritu Santo, las visiones, los sueños. Es ahí donde se empieza también a desarrollar ese carácter de Cristo Jesús. Y hágalo pronto. Hace unos días atrás se acercó a mí un joven que está buscando a Dios. Y me dijo, pastor, viniendo acá, yo tuve una visión. Yo no sé si fue un sueño o una visión, pastor, pero sé lo que el Señor me mostró. Y yo vi una playa. Y de repente en la playa el agua empezó a correrse. Usted sabe que cuando en el mar se corre, es seguro que viene un tsunami, ¿cierto? Y yo dije, ¿un tsunami? Y el Señor me dijo, sí. Yo vengo con fuerza sobre esta ciudad. Y voy a arrasar con todos los que no perseveren ni son fieles. Pero voy a levantar a mi iglesia. Permítame decirle que vienen días, en cualquier momento, en que todos los que están buscando a Dios con corazón sincero serán arropados por el poder de su gloria. Pero todo el que sigue vacilando con el Señor, sabiendo que no debe hacerlo y lo hace, teniendo tiempo de orar y no ora, sin hacer el esfuerzo de levantarse a leer la palabra del Señor y no lo hace, será arrastrado. Punto. Y además, yo creo que los falsos profetas seguirán creciendo y serán más poderosos, porque los falsos profetas y los falsos maestros no son más que el juicio de Dios sobre una iglesia rebelde que no quiere buscarle. Sé cuánta gente que no ha buscado a Dios conociendo la palabra, llega a la iglesia, se van, no desean, aparece por ahí uno con necedades y ahí quedan fieles detrás del necio. ¿Y sabe por qué? Uno dice, pastor, ¿por qué? Sencillo, porque es el juicio de Dios sobre los que no quieren perseverar. ¿Acaso Dios no hará justicia a los escogidos que claman a Él día y noche? Yo quiero hacer un llamamiento con todo mi corazón para que tú y yo decidamos buscar al Señor. Si de aquí en adelante a usted se le va el sueño en la madrugada, créame lo que le digo, es la oración de la iglesia para que Dios lo levante. No se levante a prender el televisor y a ver quién le escribió por Facebook. Porque algunos, no puedo dormir, voy a ver qué me dicen en Facebook. El Facebook te va a llevar al infierno. No, pastor, pero en Facebook yo veo mensajitos y cosas. No, déjese de galletitas y cositas, deje eso.
Vaya usted a la presencia de Dios. Hable usted con Dios. Oiga, Dios quiere escucharlo a usted y a mí. Somos nosotros. En Bélgica, Dios nos quiere a nosotros en su presencia. Eso es todo. Muchas gracias, hermanito. Pero creo que hay ayuna. Hay ayuna, ¿ves? No, está bien. Pero muchas gracias, hermanito. Dios quiere tenerte a ti. Y yo le voy a invitar a usted porque sé lo que el Señor va a hacer. Dios va a empezar a quitarle el sueño a varios de los que están aquí. Pastor, estoy sufriendo de insomnio, pastor. No sé qué pasa. Ore que el diablo se vaya. No es el diablo. Es Dios que te lo está quitando. Para que te levantes a orar. Para que te levantes a leer la palabra del Señor. Y no lo hace solo con usted, lo hace conmigo. Hace 3 días me levanté. Oiga, increíble. 2:30 de la mañana con esas cuencas abiertas. Y yo, ¿qué pasa? Y mi mujer, usted ha dado como truck subiendo el Machu Picchu. Puedo decirlo porque ella no está aquí hoy. No me delate, cuidado. Así que no podía. Me levanté y prendí mi lamparita. Oiga, me leí todo el libro de Colosenses. Lo subrayé, lo rayé por todas partes porque tiene una Biblia nueva allí. Y después digo, oye, tengo una versión llamada La Palabra, me la regalaron en España. Me fui y lo volví a leer en otra versión. Y ya me fui a acostar porque mi mujer decía, oye, pero duérmete, oye. Claro, estaba moviendo ahí la cosa, entonces. Déjame decirle que hasta a mí el Señor me está sacudiendo duro y duro. Hechos 1:14. Vean lo que dice el texto. Hechos 1:14. Así que Dios está buscando una iglesia que persevere y presenta al juez injusto solo para que recuerdes que si siendo un hombre malo respondió, cuánto más un Dios bueno va a responder. ¿Cierto? Él quiere responder a tu necesidad, Él quiere proveerte, Él quiere abrirte los ojos, Él quiere mostrar, Él quiere guiarte. Escucha lo que te digo, no sé cuál es tu dolor ni tu tristeza, pero deja de mirar culpable en los demás, deja de pensar a quién le vas a tumbar la cabeza por lo que te ha ocurrido y tírate al altar de Dios, porque Dios va a responderte. Y si tú perseveras y crees en eso, Él lo va a hacer, lo va a hacer el Señor. Pero esa aguantadera de sueño. Óigame, cuando estábamos sin Dios, ¿cuántas noches no llegaba usted borracho a su casa sin dormir? Sin plata, sudado de mover el cuerpo ahí a un ritmo. ¿Lo hacía o no lo hacía? No me lo diga porque después. Esa es la realidad. Y hoy venimos a Cristo y somos cobardes. No queremos pasar una noche con el Señor. ¿Dónde está el valor nuestro? Versículo 14 de Hechos 1:14. Todos estos que perseveraban. ¿En qué perseveraban? Unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus discípulos. ¿Por qué vino Pentecostés? Porque la iglesia oró perseverante. Cristo fue resucitado y 10 días después vino Pentecostés. 10 días después. Y por 10 días la iglesia estaba en el aposento alto. Habían 2 razones por no salir. Primero, por la orden que Jesús dio. Vayan al aposento alto y quédense allí hasta que venga el Espíritu Santo. Pero la segunda razón por la cual los discípulos no salían es porque tenían miedo. Acababan de matar a Jesús. Y la gente decía, oye, ¿dónde estarán los que les... ¿Te acuerdas aquel Pedro Bocón? Ya no lo veo. Claro, estaba en el aposento. No quería salir. Pero en medio de eso, y eso quiero recordarte, no importa cuántas debilidades tengas, cuánto temor y cuánto miedo, si vas a la oración, Dios hace lo que usted menos piensa que puede hacer. Si había alguien cobarde y miedoso para hablar de Jesús, ese era yo. Yo me convertí y metí aquí en mi bolsillo de colegio el montón de trataditos. Y yo decía, Señor, hoy voy a hablar de ti. Y regresaba a mi casa y me iba al cuarto a llorar. ¿Por qué? Porque no repartí ninguno, me daba miedo. Hasta que oré y el Señor me bautizó y dijo, no,
hoy se acabó este relajo. Y empecé a repartir tratados. El Espíritu Santo es un poder. Y el Espíritu Santo quiere usarte en milagros. Oye, ¿puedes levantar tu mano un momentito? Levanta tu mano, la derecha, no la izquierda, la derecha. Escucha lo que le digo. Esa mano va a ser usado con poder en el nombre de Jesús. Y vas a orar por los enfermos. Y vas a ver milagros. Y va a haber sanidades. Porque vas a ser lleno del Espíritu Santo. Baja tu mano. El ateo se convierte cuando enfrenta ante su vida algo sobrenatural. Dice que nadie es ateo, en algo cree. Por eso el ateo de repente ve que se va por un barranco en el carro y dice, ¡ay, Dios mío! Pues que era ateo. Porque dentro del hombre hay algo que indica que hay un Dios vivo y verdadero. Colosenses 4:2. Quisiera terminar este pensamiento con este texto. Colosenses 4:2. Perseverancia, perseverancia, perseverancia. El segundo principio. Mire cómo lo describe el apóstol Pablo a los colosenses. ¿Lo tenemos? Leemos. Pablo habla a los colosenses y le está dando un consejo a ellos después de toda la parte doctrinal que le enseñó. Y dice en el versículo 2, perseverad ¿en qué? En oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puertas para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Perseverad en oración. Y dice, velando en ella con acción de gracia. Yo quisiera solamente enfatizar en este caso la palabra velar, porque la palabra velar viene de vigilancia. Y esto indica cuando hay ambiente de guerra. Escucha lo que voy a decir ahora. Cuando hay ambiente de guerra, el general no pone vigilantes cuando ya están peleando. ¿Qué le parece que está en plena guerra y se están dando plomo y bala? Y dice el teniente, por favor, mándame a 2 vigías y ponlo allá para ver cuando viene el enemigo. Y dice usted, las balas lo volvieron loco. Si es que el enemigo ya llegó, ¿cómo voy a mandar yo a vigilar cuando ya llegó todo? Y algunos están esperando vigilar cuando caiga la teja, cuando venga el juicio de Dios. Pero antes que venga el juicio, y él decía, vuélvete a la oración, vuélvete y empieza a perseverar, porque el Señor está a las puertas. Y dice la Biblia claramente que Dios hace justicia a los escogidos que perseveran día y noche. ¿Tiene la oración poder? Claro que lo tiene. Tiene poder la iglesia. Y yo he visto desatado el poder de Dios cuando oramos unidos aquí. ¿Sabe usted? Cuando oramos unidos, siempre hay una intervención divina especial. Siempre. Son incontables los testimonios de gente que después de los cultos, el siguiente domingo, viene a mí y me dice, pastor, ¿se acuerda? Sí, Dios hizo el milagro. Traigo a mi memoria una chilena que llegó aquí hace años atrás. Su hermano estaba en estado de coma y al borde de la muerte por un tumor. Me acuerdo perfectamente de esa oración. Y nosotros oramos aquí para que Dios hiciera desaparecer ese tumor, porque queríamos un milagro. Y ella lloraba y me dice, pastor, ore, necesitamos un milagro sobre mi hermano. Él ama a Dios y sé que Dios tiene un propósito. Aquí oramos. Mire, al siguiente domingo esa mujer llegó aquí con una sonrisa de 200, de 100 a 100, 100 más 100, 200, ¿verdad? Me dijo, pastor, ya sé, le dije, tu hermano ya está en casa. No, pastor, mi hermano está en el taxi trabajando ya, porque Dios lo levantó milagrosamente. Hay un Dios verdadero, pero no le tome como genio para sacarlo de la lamparita cuando viene el dolor.
No. Métase usted en la lámpara mejor. Y diga al Señor, sácame cuando tú quieras para hacer tu voluntad. Porque no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que hoy vivo, vivo en la fe del Hijo de Dios que se entregó y se dio a sí mismo por mí. La oración tiene principios para ser efectivos. Y de aquí en adelante no debemos gastar nuestro tiempo en oraciones que no tienen valor. Primero, no olvide, ore conforme al plan de Dios. Porque tú y yo no estamos aquí para que Dios cumpla mis caprichos. Tú y yo fuimos rescatados para, a través de nosotros, Dios cumplir su perfecta voluntad. Oramos por su voluntad. Y número 2, sea perseverante. El Señor decía día y noche. No conozco realmente todo lo que se puede dar de aquí en adelante. Solo sé, hermano mío, que el Señor está a las puertas. El Señor está a las puertas. Y de algo yo estoy convencido en esta mañana, que el Espíritu de Dios hoy nos está llamando a estar en su presencia, a abandonar nuestra religiosidad, a abandonar nuestros entretenimientos baratos para estar en su santa presencia. ¿Hay tiempo? Sí hay tiempo. ¿Seguro, pastor? Sí. Porque Dios es justo para darle a usted lo que necesita a fin de que usted le busque a Él. Dios no es injusto. Pero la única manera de nosotros ver la respuesta de Dios para los días que vienen es estar en su presencia. Y una de las cosas que Dios me ha estado inclinando a mirar por todos los medios es que la única iglesia que va a poder estar de pie frente a los días que se avecinan es la iglesia que está en su presencia. Yo quiero invitarle a usted a que tome en serio esta palabra y este llamado por parte del Espíritu de Dios. Los días que vienen serán marcados por situaciones muy complicadas. La maldad se va a multiplicar cual nunca. Se va a multiplicar mucho más todavía. Y lo único, escuche, lo único que va a sostener a su iglesia es estar en su presencia, a través de la oración y su palabra, lo único. No habrá mayor fuerza que esa en la casa de Dios. No habrá mayor camino, no habrá mayor actividad que esa, estar en su presencia para soportar los días que vienen sobre esta tierra. Y Europa no está excluido de esta crisis, no. Ya sacudió el centro de Europa. Italia ha sido sacudido casi con 4 terremotos muy violentos. Y aunque la geología dice que Bélgica es uno de los países que territorialmente es el que tiene menos probabilidad de terremoto o de movimiento sísmico, a Dios no le interesa eso. Cuando Él quiere sacudir la tierra, la sacude. No importa lo que digan los científicos, porque Él es el Señor. Yo le invito para que usted tome con carácter este tiempo y se examine a sí mismo. No examine al que está a su lado. Véase a sí mismo. No culpe a su compañero o a su compañera. No culpe a sus hijos de que no busca a Dios por causa de ellos, porque eso es engañarte a ti mismo. Yo no oro porque mi esposa ora. Yo no oro porque mi hija ora. Yo hablo con Dios porque Él es mi Señor. Y se levante quien se quiera levantar en mi casa, yo me levanto a hacer lo que tengo que hacer, porque ese es el Señor. Me acuerdo bien de mi amigo y difunto Julio Valdés. Nunca olvidaré, porque estaba en su casa y todos en su casa se reían. Culmino con este pensamiento. Me dijo: Vega, todos los domingos llegaba tarde a la iglesia. ¿Y por qué? Sencillo. Yo estaba listo en la sala, vestido para irme,
Y apenas mi mujer se estaba metiendo ahí en el baño y mi hijo atrás esperando que su mamá saliera, y yo vestido. Así que un día le dije: hoy, el próximo domingo a las 8 me monto en el carro y me voy. 5 minutos antes enciendo el carro. A las 8 me voy. Sí, papá, sí, tranquilo. Al siguiente domingo, 5 para las 8 lo encendió y dijo: 5 minutos y me voy. Listo, papá, listo. Y de repente escucharon el carro y sale hoy. Se fue, papá, se fue. Todos llegaron tarde. Creo que su hijo, que tocaba la batería en la iglesia, ese día no pudo tocar. Al siguiente domingo, 5 para las 8, todos estaban vestidos en la sala. Déjeme decirle algo: o usted toma el carácter para ser fiel a Dios, o los que están al lado suyo se lo van a llevar al infierno. Si yo hubiese seguido a mi pastor, a mi pastora, si yo hubiese seguido a mis amigos que crecieron conmigo en la fe, no estaría aquí. Pero un día dije: yo sigo a Jesucristo, el Hijo de Dios, y decidí buscar a Dios como debe de ser. No te invito a que escuches historias de otro, te invito a que tú hagas tu propia historia, porque Dios está para hacer milagros en tu camino. Padre, te doy gracias por este tiempo que tú nos estás dando. Muchas gracias. Yo te ruego en el nombre de Jesús que seas tú interviniendo con poder para hacer tu voluntad. Gracias. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos, porque Él está aquí.